Un saludo para todas y todos. Les agradecemos su atención y su participación en este espacio de oralidades y escrituras desde el Cauca. Soy Miguel Rocha Vivas, profesor de la Universidad Javeriana y miembro de la Red de Creación Intercultural. Hoy nos acompañan dos grandes amigos y críticos muy importantes que si no conocen ustedes deberían conocer. Vilma Almendra, hija del pueblo Nasa y Misak, y también miembro de Pueblos en Camino, autora de un libro que se llama Entre la emancipación y la captura, entre otros textos críticos muy importantes para el movimiento indígena y los movimientos sociales contemporáneos. También nos acompaña su compañero, Manuel Rosenthal, que es activista, médico cirujano en ejercicio de más de 40 años, cofundador y primer coordinador del tejido de comunicación y relaciones para la verdad y la vida. Emanuel trabajó durante 7 años en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca en labores de planeación, educación, comunicación, gestión, dirección política y salud, y es uno de los escritores y críticos, a mi modo de ver, más importantes de la actualidad, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Yo diría más bien, como dice Vilma Almendra, que es uno de esos incómodos tejedores de conciencias. Así que bueno, les damos la bienvenida a Vilma, Manuel y a todas las personas que nos escuchan ahora y nos continuarán escuchando en este programa en las próximas semanas cuando se difunda el material. Vamos a iniciar entonces con un breve video que preparamos para ustedes. Este video fue editado por el profesor Miguel Rojas Sotelo, también miembro de la Red de Creación Intercultural. Y bueno, agradecemos al profesor Rojas Sotelo que nos comparte este material que fue presentado hace unas semanas en el contexto del derribamiento de las estatuas. Vamos a compartir, denme un segundo. La tumbaron. Como echando mano de 3 cuerdas, los indígenas logran derribar el monumento sobre el que después de caer se levantan celebraciones y una bandera. Un grupo de indígenas tumbó la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar en Popayán, Cauca, durante un juicio simbólico que se realizó este miércoles 16 de septiembre, y en el que se declaró culpable a Belalcázar por genocidio, apropiación de tierras, despojo, entre otros delitos. Bueno, Vilma, te escuchamos. Adelante, Manuel. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias
otra vez a la Filbo por esta invitación, por este espacio tan importante para por lo menos dar a conocer algunas de nuestras reflexiones, acciones y sentipensares desde estos territorios, en este caso de nuestra Cauca, que significa Madre de los Bosques. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, también por la invitación y gracias por la proyección de este video. No lo habíamos visto antes y nos parece muy importante porque está mostrando de un lado la manera en que el pueblo Misak particularmente, mayoritariamente, que hace parte de AISO, que es el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente colombiano, donde también hacen parte pueblo Nasa y pueblo Pijao, cómo irrumpieron, ¿no? En el 28A, tumbando a Sebastián de Belalcázar y luego también al fundador de Bogotá, y así. Y no fue solamente en el marco de este paro, ¿no? También recordemos que el 16 de septiembre del año pasado también se tumbó a Sebastián de Belalcázar en el Cerro Sagrado en Popayán. Entonces, me parece que es importante reconocer estas acciones dignas desde los diferentes pueblos, cómo se reconocen hoy más y son más visibles de cara al paro nacional, ¿no? Pero también cómo intentar ver más allá del paro y desde antes, ¿no? Cómo son 5.000 años de patriarcado que se nos han impuesto, más de 500 años de colonización y un poco más de 200 años de Estado, que son profundamente coloniales, ¿no? Profundamente racistas y profundamente saqueadores. Entonces, que en el marco del paro nacional, las y los compañeros MISAC tumben a estos símbolos de la muerte, del dolor, de la violencia, del despojo, es muy importante, porque como lo dijeron años atrás, en los 80 con el mandato guambiano, recuperar la tierra para recuperarlo todo. Hoy nos están diciendo recuperar la tierra y la memoria para recuperarlo todo. Entonces nos parece que es fundamental ese mensaje que nos están dando. Y no solamente es un mensaje para las y los que somos y pertenecemos a comunidades o pueblos originarios, sino que para toda la humanidad, para toda la sociedad, porque todas y todos hemos sido víctimas y somos fruto de este sistema de dominación y de este sistema de opresión que enriquece a unos pocos y que nos empobrece a las mayorías, y que gracias a llegar a nuestros territorios, a saquear el agua, el oro, como no ha dejado de pasar desde más de 500 años atrás, pues hoy se sigue viendo en nuestros territorios. Entonces nos parece muy importante el llamado a descolonizarnos, y que descolonizarnos va más allá de tumbar una estatua, que es importante, va más allá de declararnos antirracistas o anticapitalistas, sino que también nos llama a un compromiso cotidiano, porque como decía antes, todas y todos somos producto de este sistema. Nosotros tenemos una memoria milenaria que tendríamos que rescatar, ¿no? Que está en mucho tiempo atrás que los 5.000 años de patriarcado. Entonces nos llama a reconocernos en esa cotidianidad, reconocer hasta dónde estas formas de poder y dominación también nos habitan. Entonces aquí quiero recordar a uno de nuestros maestros, compañeros, Hugo Blanco Galdos, desde Perú, desde Cusco, nos decía que pensar en buenos vivires implica también descivilizarnos, desciudadanizarnos, porque lo que nos ha dicho la civilización blanca y lo que nos ha dicho la ciudadanía estatal es que hay que depredar a la naturaleza para acumular y tener dinero y los bienes materiales que según el sistema dice necesitamos para poder vivir. Y él tiene una profunda admiración por los pueblos originarios y particularmente por los pueblos selváticos. Dice que los pueblos que habitan y son habitados por la selva son los menos domesticados y que está muy bien que se les llame salvaje, siempre y cuando salvaje sea cuidar, defender y tratar de buscar el equilibrio y la armonía con la madre tierra. Entonces, ese sería mi comentario. El llamado a la descolonización, tumbando símbolos que solamente nos recuerdan la muerte y el genocidio, pero también desde la cotidianidad, tratar de ir deshabitando estas formas de poder que nos atraviesan a todas y a todos en la ciudad, en la urbanidad y desde cualquier ámbito de lucha. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Antes de escuchar a Emanuel, entonces vamos a compartir una imagen más relacionada con los monumentos, porque muchas personas en el país pensarán que esto es un proceso solamente nacional y bueno, ya que sea nacional tiene una significación muy importante, pero es algo que también se da como a nivel internacional y hay muchos lugares donde este proceso ni siquiera ha comenzado, ¿no? Ahora que estamos pensando, por ejemplo, en los nuevos procesos de constitucionales en Chile, me encantaría compartirles esta imagen que justamente de una de las ciudades pues, más emblemáticas del sur del continente en la Patagonia, en la ciudad de Punta Arenas, que es una ciudad pues maravillosa por muchos factores más de orden geográfico e histórico y además porque allí estuvo enseñando Gabriela Mistral, una de las mujeres que más estuvo cercano como la educación en la revolución después de la Revolución Mexicana con Vasconcelos. Miren que en el centro de esta ciudad de Punta Arenas se conserva un monumento pues muy, muy tremendo, donde uno de los conquistadores está posicionado sobre las corporalidades alegóricas de los pueblos indígenas del sur del continente. Miren que la mujer, en este caso no se ve en la fotografía completa, la mitad de su cuerpo exotizado como una mujer pez, como una sirena, desnuda, levanta la heráldica de la República y levanta la heráldica del Imperio. Y por encima de ello un cañón, evidentemente fálico, la sobrepasa y debajo de ella, a ambos lados, vemos aquí la alegoría de Tierra del Fuego con un arco de puesto y una mirada sombría en el infinito, mientras que al otro lado hay una alegoría de lo que sería específicamente la Patagonia, dos guerreros derrotados, mientras que el cuerpo de la mujer indígena hipersexualizado y exotizado levanta entonces nuevamente estos escudos de la colonización y por encima en plena plaza pública se celebra la imagen de este conquistador. Entonces, estas narrativas, es muy importante, queremos que se entienda que son narrativas que son profundamente violentas, no solamente para los pueblos indígenas, sino para todos nosotros y nosotras. Si estas narrativas siguen en plena plaza pública, en el centro de las principales ciudades de América Latina, siendo el centro de la historia y seguimos celebrando la fundación de ciudades que no fueron fundadas, sino más bien violentadas o arrasadas, en esa misma medida, la historia va a seguir de alguna manera como digamos, manteniendo ese sistema de la matriz de la colonialidad. Entonces, para eso mismo, continuamos conversando en un día además que se celebra como el Día de los Pueblos Indígenas y que creemos que se debe celebrar desde la crítica. Emanuel, adelante, te escuchamos. Gracias, Miguel y Vilma, también por el comentario. Agradezco también la invitación a compartir en este espacio que ya está enseñando y tocando fibras. Y me estaba acordando aquí mientras les escuchaba de ese poema del poeta maya Acabal, en el que habla de las piedras y dice que no es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio. Y el silencio que han ido guardando y siguen guardando las piedras, el silencio milenario, está saliendo justamente cuando se tumba la piedra de una estatua, es para que surja del silencio guardado por las piedras en el que han transformado los corazones y las historias de los pueblos indígenas, que surja del olvido, porque el olvido ha sido producido. Los indígenas son producidos como olvido. Y yo quisiera aportar aquí un comentario desde una invitación extraordinaria y difícil que nos hicieron el STLN y los zapatistas en 2013 al seminario sobre la hidra capitalista y el pensamiento crítico. Y allí la discusión o el aporte que yo hice fue justamente una reflexión abierta sobre lo que nos trae aquí hoy. Y la hice sobre el tema de indianizarnos. El texto lo publicó Pensare Cartoneras y se encuentra en la red y se llama así, indianizarnos. Y justamente quería traer eso aquí porque si uno dice indianizarnos, entonces es como si fuera una invitación a volvernos indios. En primer lugar, eso es imposible porque indio, india es una categoría de conquista. El indio en realidad nunca ha existido y la India tampoco, pero se asume y la asumieron los pueblos que fueron denominados para someterlos, enmudecerlos y que guardaran silencios como las piedras, fueron convertidas y convertidos en indios y lo asumieron, se autodenominaron indígenas
como una categoría de lucha para diferenciarse de quien no se ha asumido como tal, de quienes les hemos y les han producido como olvido y de quienes les han negado y enmudecido. Entonces, la primera aclaración es que ese texto se llama Indianizarnos para cuestionar el texto y regresar a la historia, pero indianizarnos en la perspectiva de volver a ser hijos e hijas de la Madre Tierra. Al caer las estatuas, al convocar a la minga, al salir la Guardia Indígena sin armas a defender el territorio y la conciencia, no están invitando a las y los indios, nos están invitando a pensar qué ha sido eso de ser indios y a volver a ser hijos e hijas de la Madre Tierra. Entonces yo quería compartir un fragmentico de ese texto, 3 párrafos cortos, para dejarlos en la reflexión que estamos haciendo. Y del texto lo leo. Dice, indio es en primer lugar el arraigo al territorio, a la Pachamama. Indio es luchar por la liberación de la madre tierra, madre encadenada, torturada, violada, envenenada y muriendo en los tentáculos codiciosos de la hidra en estos territorios que solo lo indio nombra. Indio es el cuidarnos, el ser en comunidad, el pensar y debatir para decidir. Indio es la memoria por delante, la experiencia mostrando el camino. Nosotras y nosotros, el aire arrogante en el que flota todo, borramos la memoria en la competencia y los acontecimientos, en la dependencia y el despojo. Y cito a Silvia Rivera Cosicanqui brevemente en el texto que dice: la descolonización profunda que toca incluso la brecha entre el trabajo manual y el intelectual, e implica una valorización de la chacra como un mundo en el que se produce no solo papas, sino también filosofía, cultura y un orden social y político. En suma, el trabajo en las tierras de la comunidad es a la vez productor de alimento y de comunidad ciudadana. Ahí termina la cita y finalmente esta frase. Entendido en este contexto hay un verbo, una acción de muchas acciones, entre paréntesis, no solo tumbar la estatua, sino levantarnos. Un camino, indianizarse. Indianizarse no es volverse indio, es el verbo de buscarse en lo indio, de deshacer el destierro arraigándonos, de dejar de negar a nuestra madre. Eso para mí es de lo que se trata y no queda por allá, en las montañas del Cauca o en el sureste mexicano. Está en todas partes, debe estarlo y podemos hacerlo. Gracias. Emanuel, justamente una tesis doctoral que se acaba de presentar hace unos meses en Italia, en la Universidad de Milán, finaliza con esto del buscarse en lo indio. ¿Cómo es esto de buscarse en lo indio? Se preguntan algunas personas que nos están escuchando. Tú das unas pistas en este texto maravilloso, donde por un lado cuestionas esa construcción del sujeto colonial del indio y la India que no existían, sino que producen, pero por otro lado está el proceso de buscarse en lo indio como deshacer ese destierro y habitar nuevamente la madre. ¿Podrías ampliar un poco más sobre esto? Sí, claro, tal vez la mejor forma de ampliar sobre esto desde lo concreto y desde el aquí y ahora sería mencionar la liberación de la madre tierra. Nosotras y nosotros sabemos o deberíamos saber con angustia que en realidad la muerte es una certeza hoy en día como consecuencia de los órdenes sociales que están destruyendo la vida. En cambio, la vida se ha convertido en una posibilidad. Y está este orden social atacando, está en una guerra tal contra la tierra para convertirla en mercancía y ganancia que la está matando. Entonces, en este momento, la decisión de la que depende que la muerte no sea una certeza y que la vida se convierta en certeza es justamente poner en libertad a la madre tierra, que no siga siendo violentada, envenenada, destruida, porque si se muere nos morimos. Pero eso, obvio,
resulta absurdo e impracticable porque si no se convierte en mercancía y ganancia la tierra con lo que se la mata, entonces el orden social queda destruido. Ahí estamos. No es que nosotras ni que las indias y los indios planteen esto. Este es un hecho. La madre tierra lo está gritando. Entonces, si no somos aquí y ahora, si no regresamos a casa, a la madre tierra, para ponernos en libertad con ella y volver a ser tejedoras y tejedores en y de los territorios y entre territorios, si no volvemos a entender que la madre tierra es un tejido de órganos vivos y cada órgano vivo es un territorio con sus pueblos, sus culturas, etcétera. Si no retornamos a casa y ponemos la tierra en libertad y nosotras con ellos, vamos a morir y a matar la tierra. De eso se trata, en eso estamos. Entonces, indianizarnos no es una tarea étnica. La niña en Suecia lo grita. Generaciones jóvenes lo están diciendo. ¿Quién de nosotras y nosotros que todavía tiene algo de sabiduría y de corazón pensando en nuestras hijas y en nuestros hijos, en que haya futuro, no sentimos que hay que hacernos hijas e hijos de la madre tierra? Y eso es lo que han conservado a lo largo de más de 500 años de conquista los que llamamos pueblos indígenas y nos están reclamando que volvamos a hacerlo. Eso es, de eso se trata. Bueno, pues justamente hablando de los pueblos, hablemos ahora entonces de los pueblos en camino, porque hay algo muy, muy importante en el trabajo que ustedes realizan y en los tejidos en los cuales participan, y es que conectan justamente esas relaciones mucho más allá del contexto de la producción de lo indio colonial, ¿no? La apertura hacia todos los pueblos del mundo, el Kurdistán, los compañeros de Chiapas que llegan a Europa, bueno, todas esas miradas de nosotros y nosotras que estamos como construyendo también esos palabrandares. Entonces podemos ampliar un poco, tal vez Vilma y Manuel, sobre los pueblos en camino. Nos quisieran compartir un poco del proyecto, de la página web, de qué podemos encontrar, cómo podemos conectarnos un poco más con estas reflexiones. Sí, muchísimas gracias, Miguel. Si más tardecito puedes proyectar la página, un pantallazo sería buenísimo. Bueno, primero contarles que Pueblos en Camino es una iniciativa que busca tejer resistencias y autonomías entre pueblos y procesos. O sea, no es un proyecto, no es una fundación, no es una institución y menos una ONG. No hay un bien común llamado dinero, que es el que nos une para hacer algo, para decidir algo o para comprometernos con algo. No, es simplemente esa iniciativa que busca, con ese afán de tejer esas resistencias y autonomías entre pueblos y procesos. Y es una propuesta que emergió pues de como hija, podríamos decir, o como retomando el legado de otras experiencias y dos experiencias grandes que vienen detrás de esto que hoy llamamos Pueblos en Camino. De un lado es la Minga Canadá-Colombia, que se realizó en el 2001, donde Manuel tuvo la oportunidad de ayudar a tejer todo este proceso entre Colombia y Canadá, con una participación de casi 100 personas de diferentes nacionalidades y pueblos para intercambiar con los procesos del Cauca. Y obviamente ese intercambio viendo dos ejes centrales, ¿no? Cómo el proyecto de muerte afecta a los pueblos y los territorios, no solamente en lo que han llamado Colombia, sino en muchas partes, y de otro lado, qué esperanzas, o no más bien esperanzas, qué iniciativas de vida se siguen entretejiendo a pesar de tanta muerte y solidaridad pues con los pueblos en resistencia en estos territorios. Y la otra experiencia que también viene a desembocar en Pueblos en Camino es el trabajo colectivo que pues caminamos a través del tejido de comunicación y relaciones externas para la verdad y la vida, desde la CIM, ¿no? Donde fundamos el tejido con varias compañeras y compañeros, también tratando de sembrar una mirada crítica y autocrítica a lo que decimos que somos como pueblos, pero a lo que finalmente hacemos, porque nos termina determinando el Estado, la ley
o lo que haya que hacer pues para conseguir. Entonces este tejido fue como una de las primeras iniciativas más visibles acá en el Cauca que ayudó a tejer pensamiento crítico, retomando la palabra de Álvaro Encuecho Cue y de muchas otras referencias que ha tenido nuestro movimiento. Y no solamente como movimiento indígena, sino con esa necesidad de tejernos a otros pueblos y procesos. Entonces de esos dos, digamos, de esos dos procesos resulta Pueblos en Camino. Y Pueblos en Camino, como decía antes, no tiene recursos, no tiene dinero. Hay mucha gente comprometida alrededor del mundo que también está tratando de pensar más allá del Estado, del patriarcado, del racismo, de la colonización, de esas formas de dominación y de poder que están ahí. Entonces, crítica y autocríticamente venimos reflexionando con varias compañeras y compañeros de diferentes partes del mundo, eso, ¿no? Como, bueno, si nosotras y nosotros queremos resistir y tejer autonomías y pueblos entre pueblos y procesos, ¿de qué manera lo estamos haciendo? Si es que solo nos estamos limitando a lo que el Estado nos permite, a lo que la ley nos deja o a lo que el proyecto nos define, o hasta dónde nosotras y nosotros estamos reconociendo esas formas como contradictorias a lo que sería retomar el camino, a lo que vendría siendo obligarnos a la madre tierra y tejiéndonos entre pueblos y procesos. Entonces, hacemos encuentros presenciales. Antes de la pandemia nos encontramos varias veces, entonces dirán, bueno, pero ¿cómo si no tienen dinero? Entonces lo que hacemos es como una especie de alianzas, ¿no? Hay algunas universidades, por ejemplo la del Cauca, la Universidad del Quindío, donde hacen unos encuentros cada 2 años y lo que intentan es como tejer ese diálogo entre el espacio académico y los procesos sociales y populares. Entonces siempre nos han llamado para que les colaboremos y bueno, si vamos a tratar este tema, ¿quiénes se podrían invitar de diferentes territorios? Entonces así hemos logrado que se inviten a compañeras y compañeros que están luchando desde los territorios, que tienen avanzada un poquito más la mirada crítica y autocrítica frente al patriarcado, al Estado, el racismo y estas formas de dominación, que los inviten pues a la universidad. Entonces el compromiso con nosotros es que nosotros hacemos los contactos, los invitan, hacen el intercambio de experiencias, pero se quedan unos días más para venir a conversar en la Tulpa, para venir a conversar en los territorios con la gente de base y tratar de intercambiar sobre esa necesidad de resistencias y autonomías más allá del Estado. Entonces, como en síntesis, ese es el sentido, ¿no? Tener una posición política clara frente a algún tema, compartirla y reflexionarla. En ese sentido, uno de los instrumentos que usamos es la página web, que es la que se está proyectando aquí, www.pueblosencamino.org, que tiene 4 ejes fundamentales. Uno, que es dónde estamos. En ese dónde estamos, ahí van a encontrar lecturas de contexto, reflexiones sobre un tema particular, sobre una situación. Nosotros no somos una página mediática que pasó algo y una noticia rapidita de mataron a tantos en tal lugar o ganó. No, nosotros hemos querido hacer unas reflexiones más profundas. Entonces, en dónde estamos son análisis de contexto con una posición crítica y autocrítica frente a algún tema en particular que esté pasando en cualquier parte del mundo, en el Cauca, en México, en Kurdistán. Entonces es una mirada compartida con una reflexión crítica y una posición clara de lo que pensamos como esta iniciativa de tejernos entre pueblos y procesos. Hay otro eje que es así no, es donde van todas las denuncias de todos los sistemas de poder, de muerte, de cómo se manifiestan en diferentes partes del mundo y qué estrategias o mecanismos de dominación usan. El otro eje es así sí, que es donde intentamos rescatar todas las apuestas, las construcciones, las alternativas, esos tejidos otros invisibilizados que a pesar de la guerra, a pesar de la muerte, se siguen tejiendo, se siguen germinando en los territorios. Y hay un otro que se llama ¿cómo así? Que sería el cuarto eje. Y cómo así es donde abordamos contradicciones puntuales y lecciones aprendidas. Entonces, la necesidad de abordar nuestras propias contradicciones como pueblos originarios, las contradicciones que tenemos como organizaciones, como instituciones, que a veces pasan por alto, ¿no? Pero lo que hemos reflexionado desde este grupo y desde el legado de estas 2 experiencias es que si las contradicciones que tenemos en nuestros territorios no las abordamos en colectivo para superarlas en comunidad,
simplemente se van a seguir tapando y luego hay implosiones como sucede en otros lados. Entonces, como que ese es el sentido de Pueblos en Camino, esos 4 ejes a través de este mecanismo que es la página web, pero hay muchos espacios de encuentro, bueno, ahora virtuales, con gente de diferentes partes del mundo, y los ejes centrales son tratar de mirarnos más allá del Estado, tratar de retomar las autonomías y retomar el camino a casa, que sería obligarnos, y esa búsqueda permanente de equilibrio y armonía con la madre tierra, que es bien difícil porque estamos atravesados por muchos proyectos de muerte, por el llamado progreso, por el llamado desarrollo, y cómo afrontar esto críticamente. Bueno, eso sería en síntesis. Si Manuel quiere completar algo, complementar, también estaría bueno. Bueno, para ilustrar un poco, aterrizando en algunos ejemplos rápidamente. Por ejemplo, en este momento y desde hace unos días hay un levantamiento en Guatemala. En este mismo momento los pueblos indígenas en los territorios, y no han querido ir a la capital, a la ciudad de Guatemala, han bloqueado vías. Lo que exigen es que salga el presidente de la República, cuyos antecedentes de masacres y terror antes de ser presidente y actualmente de corrupción son evidentes. Que salga una fiscal que está persiguiendo a los pueblos indígenas y que ha robado y se ha probado que ha robado. Y que regrese un juez que estaba haciendo una tarea contra la corrupción y por la justicia. Pero entonces nosotros no, los hechos no los retomamos así nomás, sino que ayer, por ejemplo, nos encontramos con un grupo de gente indígenas, no indígenas, académicos, sino diversa de Taiwán, Estados Unidos, diversos lugares de México, Venezuela, el Gualmapu, Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia. Y escuchamos a un investigador académico, Sergio Palencia, que está en la Universidad de Nueva York haciendo un doctorado sobre la guerra y cuyo compromiso con los pueblos es enorme, y a una dirigente indígena, Isabel Solís, que está allá en los territorios. Y escuchamos 20 minutos a cada uno, cada una, y en la hora y 20 minutos que nos quedó, intercambiamos viéndonos ante el espejo de Guatemala. Entonces nos da un espejo y ahí nos vemos. Y eso son 2 horas que vuelan y nos dejan con más cosas por hacer y pensar que solamente reflexionar. El segundo ejemplo que quería dar es los cadáveres, los cementerios que han sido descubiertos en el Canadá. Yo estuve exilado en el Canadá, y la gente de donde yo llegué y con quienes yo conviví fueron víctimas de este proceso. Y entonces cuando un radar encuentra los cadáveres, se vuelve verdad lo que las y los víctimas de ese proceso vienen diciendo hace tiempo. Entonces uno se pregunta, ¿Canadá no es una vergüenza? ¿Tiene sentido que exista una nación que se ha levantado predicándole al mundo entero paz y justicia y libertad y dignidad y bienestar, cuando en la práctica ha cometido estas masacres y circula por el mundo haciendo extractivismo minero y demás? Entonces no son las y los canadienses que atacamos, sino que cuestionamos lo mismo que las estatuas acá, en lo que nos han convertido y que no queremos ser, porque yo estoy seguro que la mayoría de la gente de Canadá no es cómplice ni quiere ser cómplice de esa masacre, pero se hizo para construir, para privilegio de ellos, ese país que han defendido, incluyendo las masacres que han ocultado. Y finalmente hay una serie de textos que se escribieron ahí sí casi a diario, provocadores durante los días del paro, y que plantean posiciones, lecturas y demás. Y es para darles unas ideas de qué tipo de cosas hacemos, y que la página no es nuestra. Quienes quieran contribuir y aportar pueden hacerlo. Eso quería complementar. Perfecto, Manuel Vilma. Entonces, el encuentro que ustedes tuvieron el día de ayer, por ejemplo, con la gente de Ushimuleu, de Guatemala, de tantos países y naciones, ¿esos materiales se pueden encontrar más adelante en la página? ¿Ustedes difunden allí ese trabajo? Sí, hacíamos unos encuentros gigantescos antes sobre temas que la gente iba construyendo en colectivo. Y esos de inmediato se van transcribiendo en vivo, se van grabando en vivo, todo queda grabado, y luego las transcripciones las edita cada persona que habló, las provocaciones, el intercambio, y todo eso se sube
y se difunde. Entonces, emisoras comunitarias, fragmentos de esto, y esto se viene haciendo hace años, desde 2008 me parece. Pero, por ejemplo, este encuentro, ahora estamos en todo ese proceso y sí, Claro, la intención es eso. Ni estábamos los que éramos, ni éramos los que estábamos. La idea es ayudar a tejer. Bueno, y lo segundo es, Vilma nos decía al principio eso de civilizarnos, de ciudadanizarnos. Yo tendría que también agregar ahí lo del desaprender, ¿no? El deseducarnos, ¿no? Porque si bien es cierto lo que Manuel nos está comentando sobre el Canadá, esa política de exterminio a través de la educación se dio en muchos lugares del mundo, ¿no? Podemos hablar de Australia, podemos hablar de Nueva Zelanda, podemos hablar de los Estados Unidos, donde había en las boarding schools ese lema de matar al indio para salvar al hombre, ¿no? Y obviamente el proceso mismo de la educación en Colombia también no solamente se vivió, sino que se sigue viviendo en muchos niveles, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar ese sistema educativo de opresión donde hay por un lado una cara de la multiculturalidad como algo que se muestra y por otro lado hay como toda una necesidad realmente de que esa educación sea para el desaprender y para construir realmente unos procesos reales de pueblos en camino? ¿Ustedes cómo ven ese proceso educativo desde esta perspectiva que estamos comentando hoy del Canadá y el de civilizarnos? Ay, sí, muchísimas gracias por el comentario. Y también acá decíamos, como Manuel, vos, para nosotros vos también sos un maestro en esa manera de desaprender y descolonizar desde la educación, porque sentimos que todo lo que vos escribís y rescatás no es para ganar premios o para que te lea mucha gente, sino también para aportar en sacar del olvido esto que ha sido silenciado, que son nuestras memorias, que son nuestros legados, pero que también son nuestros desafíos, ¿no? De cómo retomarlos y reapropiarlos, porque lo que ha hecho la escuela, las escuelas es nefasto. O sea, yo por lo menos me acuerdo, yo en la escuela tradicional, como en tercero, cuando aprendí a leer, lo primero que me hacían repetir y leer era que Cristóbal Colón nos descubrió el 12 de octubre, ya ni me acuerdo, de 1492. Y yo hasta, digamos, hasta hace 20 años repetía eso. Y tan solo 20 años atrás en este proceso, pues gracias obviamente a la lucha del movimiento indígena, a la lucha de los procesos sociales y populares, es que uno empieza como a darse cuenta. Entonces siento que, claro, estamos enfrentados a un sistema de educación que es nefasto porque no nos educa, nos vuelve ciudadanos, nos vuelve modernos, nos vuelve educados, nos vuelve civilizados, pero hasta dónde todas esas formas es negar a nuestra madre, que es la tierra, negar a nuestras abuelas, que son sabias, que fueron quemadas, asesinadas o que murieron como empleadas en las haciendas. Hasta dónde esta educación no nos dice, por ejemplo, que Cristóbal Colón fue un genocida, un violador, un asesino. No, que antes que debemos agradecerle, porque si Cristóbal Colón no hubiera venido, nosotros seguiríamos siendo unos indios primitivos trepados en un árbol. Eso nos lo dijeron a nosotros y a nosotras en la escuela. Entonces nos parece que de un lado, cómo incidir en los espacios de educación que hay en todos los territorios, pero más allá de eso, desde donde estamos. Por ejemplo, uno no puede entregar un hijo o una hija a una escuela y dejarla que allá le eduquen lo que uno cree que es educar, sino estar completamente y diariamente en discusión de todo esto, ¿no? Aquí en la casa, si tenemos la huerta, si tenemos la tulpa, si tenemos el telar, o sea, cómo se empieza a retomar esa memoria de un lado de lo que nos ha hecho existir aquí ahora, que son unas prácticas colectivas y culturales y cotidianas que tenemos, y de otra, también reconocer cómo desde la educación también nos han enseñado a dejarnos domesticar, a hacer solamente lo que nos permite el Estado. Entonces, ¿hasta dónde lo que reivindicamos se convierte solamente en folclore, porque hablamos una lengua, nos vestimos de colores y nos pueden dar una limosnita, o hasta dónde más allá de la lengua y los colores que tenemos encima es el corazón arraigado a la madre tierra, es la conciencia de la destrucción que están haciendo casi total de nuestro territorio con el narcotráfico, con la extracción del petróleo, con las mineras. Entonces eso, ¿no? De un lado lo ancestral cultural que nos ha mantenido vivas y de otro lado reconocer las capturas que cotidianamente nos tienen amarradas a las leyes, al Estado y a unas formas de ser y existir que no deberían ser, sino que tenemos que ser más cercanas y cercanos a la madre tierra.
Bueno, y esas capturas, como dices tú en este libro, Entre la emancipación y la captura, que tiene 2 ediciones, incluso está disponible en la página web en Pueblos en Camino, ¿verdad? Es un libro público. Tú hablas, Vilma, bueno, no tú, el pueblo, la asamblea, porque tú eres una mujer que habla desde la asamblea también, hablas de las capturas también de los imaginarios. Entonces entremos en ese nivel también de lo que implica hacer audiovisual, el tejido comunicación, escribir, estamos viendo la página web. Recordemos, por ejemplo, en este punto la importancia de escribir, como en el libro que vamos a hablar a continuación sobre Cristina Bautista y la escritura también visual de Violeta. Recordemos un texto del editor Hugo Jamioy cuando dice, hablando de esa educación forzada, no es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra, solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño. Y eso es una respuesta en un texto muy sencillo de la lectura a esa presencia de funcionarios del gobierno que van a los territorios y dicen, ese niño, ¿por qué está allí en la chagra con el abuelo siendo hoy lunes 11:41 de la mañana en vez de estar en la escuela? Y justamente allí está ese proceso de la captura, ¿no? Volvemos otra vez a las capturas que se dan desde el siglo XIX en muchos lugares y muchos siglos atrás. Entonces vamos justamente a ese proceso hablamos de la captura, ahora hablemos de la emancipación también desde el proceso de Cristina, lo que ustedes vienen haciendo y si nos quieren compartir un poco de este libro maravilloso que además circula por muchos lugares del mundo ahora. Sí, muchísimas gracias, Miguel. Sí, bueno, en el proceso de Pueblos en Camino hemos tenido la oportunidad de intercambiar con muchos pueblos y procesos alrededor de Abya Yala, en la práctica concreta, ¿no? De encontrarnos alrededor del fuego, de encontrarnos en los paros, en las marchas, en las movilizaciones, intercambiando desde ahí, pero también esos espacios nos han servido también como inspiración para intentar retomar desde la palabra escrita también eso que queremos hacer, eso que negamos que no deberíamos replicar y lo que queremos estar siendo, ¿no? Con la tierra, con la gente, con los pueblos, en ese camino. Pues una de las iniciativas que hemos tenido también es editar colectivamente algunos textos. Entonces quiero nombrar algunos que han sido importantes y que están también disponibles en la página web. Además de entre la emancipación y la captura, el de indianizarnos, está el de Hugo Blanco Galdos, se me pasa el nombre ahora. Nosotros los indios. Nosotros y nosotras. Ajá. Nosotros, nosotras, las indias, los indios. Sí. Que es un trabajo del compañero Hugo Blanco Galdos desde Cusco, con toda esa mirada y ese legado quechua, ¿no? De los pueblos originarios, de retomar la tierra, de la autonomía también, la autodefensa en su momento y su lucha, y como acá también a varias manos lo leímos colectivamente con 8 o 9 grupos de diferentes partes de Abya Yala, íbamos discutiendo cada capítulo y después dijimos, no, volvámoslo a reeditar, y desde cada grupo se hizo como una presentación y fue un trabajo muy bonito porque se fortaleció eso que mencionabas hace rato, ¿no? Como es no solamente el esencialismo de, bueno, somos indígenas, nos organizamos como indígenas y no nos interesan ni los campesinos, ni los negros, ni los urbanos, sino todo lo contrario, como reconocer que la Pachamama es la madre de todas y de todos y esa necesidad de tejernos y tejernos en redes. Entonces, se vincula con compañeros compañeras de Kurdistán, con compañeras de diferentes partes del mundo. Entonces esa fue una experiencia muy bonita y esta última, que fue una idea realmente de Violeta Kiwe, nuestra hija, que cuando tenía 5 años, pues nos arrancaron de acá a Cristina Bautista Taquinás, una mujer autoridad muy joven del resguardo de Tacuelló, porque se enfrentó, porque cuestionó y porque retomó mandatos colectivos contra todas las violencias, particularmente las violencias contra las mujeres y también las violencias contra el territorio, como es el narcotráfico y todo lo que tiene en su impacto cultural, político, económico, en todas partes, ¿no? Y una de esas afectaciones es lo que mencionabas ahora, ¿no? Nuestros imaginarios, cómo el territorio del imaginario del ser NASA y volver a la tierra se va mercantilizando y solamente ve el dinero por estas prácticas mafiosas que se instalan en los territorios. Cristina peleó y luchó, la asesinaron por este problema. También mencionar que Cristina no fue la única asesinada, ni ha sido la única asesinada por estas circunstancias y contradicciones y problemas que afectan nuestro territorio. También la compañera Sandra Liliana Chocue, después en Satama Quihue, y hace más de un mes la compañera Argenis
Yatacué, en el resguardo de Corinto. Entonces, cuando asesinan a Cristina Bautista, no estábamos aquí, justamente andábamos con Hugo Blanco en un recorrido en diferentes comunidades de Ecuador, después del gran levantamiento de Ecuador, conversando sobre, mirándonos en ese espejo, qué aprendimos, qué lecciones tenemos que retomar. Y cuando ya regresé, pues a nosotros nos dio muy duro y Violeta me veía llorar mucho y me dijo, mamá, ¿por qué no escribimos un cuento de Cristina Bautista? Y bueno, esto fue lo que resultó. Me puse a investigar más con la familia, las amigas, redacté 20 líneas cortas porque Violeta dijo tiene que ser para niñas y niños y ella empezó a ilustrar cada párrafo que yo escribí. Algunas las retomamos de fotografías que ya existían y cómo se ve la minga de este trabajo. O sea, una idea pequeñita de una niña que porque su mamá estaba triste, lo hacemos, luego se lo mostramos al grupo con quienes nos reunimos, ellos dijeron esto hay que publicarlo. El caso es que ya ha circulado, se ha publicado también en México y está en 13 idiomas. Ustedes pueden ver ahí en Nantric, en Nasayugo, en Quichua, en Náhuatl, en Runashimi, en kurdo, en galés, en italiano, en francés, en sueco, en portugués, alemán, en inglés. Todo está disponible en la página web para que se pueda compartir. Y la intención, ¿cuál es con este libro? No es la publicación y de entregar, sino es reconocer en la memoria de una mujer, Cristina Bautista, la memoria, la lucha, la resistencia y la vida de muchas mujeres del mundo que están pasando hoy mismo por esta situación y que merece que desde las casas, las niñas y las niñas se miren en el espejo de esta mujer y reconozcan las memorias de las luchas de los pueblos que siempre están arraigadas a la tierra y por eso nos están matando. Eso, gracias. ¿Quieres complementar? No, no querías mostrarle a la gente. Ah, sí, hay Vamos con el video. Sí, 3 minuticos del video y podemos seguir conversando. Perfecto, porque ya tenemos incluso una pregunta en el chat, entonces vamos a compartir un fragmento del video a partir del libro. Raúl. Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? En el resguardo de Tacuello nació el CRIC hace 50 años, territorio marcado con huellas de resistencia y autonomía del pueblo nasa en lo que llaman Colombia. Hoy el crimen organizado incluye el narcotráfico desde el planeta entero hasta nuestros territorios. Sigue robando los bienes comunes y la vida misma. Con paz y con guerra, la lucha de los pueblos está mal herida. Cristina Bautista nació el 12 de noviembre de 1989 en el Culebrero, Tacuello, Toribío, Cauca. Dioselina Taquinacio y el Bautista recibieron a Cristina, su primera hija, en la casa de su abuela con la ayuda de una partera. Nació en el corazón de una familia cristiana. Luego llegó su hermano Edward y sus hermanas, Deyanira, Viviana y Amalfi. Disfrutó de su niñez como cualquier niña y niño, pese al empobrecimiento de su familia. Desde muy niña llevaba a la casa hogar a su hermano cargado en la espalda y a su hermana agarrada de la mano. Aunque solo tenía una muda de ropa, era muy cumplida y estudiosa en la escuela. En cuarto de primaria le exigieron media libra de arroz, pero como no tenían se retiró. Desde muy niña le enseñaba a sus hermanos a trabajar para su sustento y vendía crispetas y buñuelos. A los 12 años se fue como empleada doméstica a Corinto. Al año aprendió a hacer faldas y vestidos a máquina. Guardó dinero y cuando regresó a casa le dio plata a su papá para que le comprara su máquina de coser. Le hizo ropa a su mamá y a sus hermanos. Como su sueño era comprar una máquina más grande, a los 13 años se fue como empleada doméstica a Cali, donde trabajaba. Un día el patrón intentó violarla. Gracias a una amiga se pudo escapar y consiguió trabajo en otra parte de la ciudad. Trabajó cuidando a ancianos. Unas la quisieron como una hija, pero otras la trataron muy mal. Juntó $1,000,000
Su mamá le recordó la compra de la máquina. Lo mandó ese dinero para comprar una ternera. Ya no regresó. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos. ¿Dónde se puede ver el video completo? En la página Pueblos en Camino, ¿verdad? Exacto, en la página de Pueblos en Camino está el video completo y el libro se puede conseguir en Bogotá en la librería Casa Tomada. Casa Tomada en Bogotá, perfecto. ¿En otras ciudades del país hay posibilidad de conseguir el libro? No, ya se agotaron, ya solo Está quedó en agotado. Bogotá. Ujú. Bueno, pues tenemos un comentario acá en el chat. No, no sabemos quién firma, pero el comentario dice lo siguiente, más que una pregunta. Dice, la labor de la oralitura permite que descolonicemos los lenguajes, las prácticas y permite la emancipación de los pueblos. Agradecida por esta gran conversa. Luego dicen, maravillosa conversa. La labor de la oralitura permite que descolonicemos los lenguajes. La oralitura permite la emancipación, reivindicación y promover las prácticas desde las resistencias populares. Bueno, yo creo que hay un tema muy importante y es que no solamente caen las estatuas, ¿no? También caen las máscaras. Y hay un fragmento de este libro tejido en asamblea entre la emancipación y la captura, donde dice, este espinoso camino que implicó vernos en la máscara impuesta. Máscara que no solo permite vernos como sumisos, subalternos y colonizados, sino también ser y actuar para alimentar esa máscara que nos cubre el rostro, pero también nuestro sentipensar, porque en condición de colonización nos perdemos en nuestro propio lenguaje para encontrarnos absorbiendo y asumiendo el lenguaje del colonizador que nos domina también culturalmente. Caen no solamente las estatuas, caen las máscaras. Y aquí nombrar algo para que nos sintamos como nos sentimos nosotras y nosotros involucrados, convocados, convocadas en todo eso, y es la frase de Cristina Bautista. Si hablamos, nos matan; si callamos, también nos matan; entonces hablamos. Si algo describe este país hoy, es esa frase de Cristina. Bueno, creo que con esas palabras redondeamos entonces el conversatorio. Y les agradecemos mucho la participación. No sé si Vilma y Manuel quieran agregar algo. Yo creo que este silencio también nos ha dado algo que no pudimos decir. Creo que no estaba planeado, pero este silencio es parte también de lo que tenemos que decir. Sí, yo solamente quisiera recordar algo maravilloso que se parió en territorio zapatista, pero que aplica para todas y todos. Y hoy, el día 9 de agosto, como el día reconocido de los pueblos, quisiera retomar solamente, nombrar los 7 principios del mandar obedeciendo, que son camino, que son desafío aquí y ahora. Servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. De cara a nuestras contradicciones todos los días, este espejo es maravilloso para todas y todos. Sí, Pai, pai. y no subir de nuevo las estatuas. Nos da mucho miedo que luego de esa maravillosa insurrección de pueblos y pueblos en todo este país y otros, la salida que encontremos no sea contar esas historias que las piedras guardan, sino tratar de salir hacia adentro, reforzando esa institucionalidad ilegítima que desde hace 500 años nos viene callando. Entonces, que pensemos cómo se sale, no cómo entramos más. Un abrazo y mil gracias. Gracias, Miguel, y gracias por la Y a invitación. quienes nos Gracias. escucharon. Todas y a Muchas todos. gracias. Aquí nos quieren todavía jalar un poquito más con una pregunta que nos envían. Y es que, ¿qué significa eso de las máscaras autoimpuestas o las máscaras que caen? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo ven? Sí, es que justamente pensábamos
reconociendo de un lado, ¿no? Esto que decía antes, ¿no? Esos 5.000 años de patriarcado, 500 años de colonización, 200 años de Estado, todo ese tiempo que ha pasado nos ha hecho ser como somos, ¿no? Yo estoy hablando así porque soy producto de esto. Me pongo este vestido porque soy producto de esto. O sea, como vivo. Entonces, como que hay una máscara que está puesta desde hace muchos años que no me permite reconocer miles de años atrás de donde vengo. Entonces, a veces quitarnos esa máscara es difícil. Nos la quitamos cuando nos reconocemos como que no queremos nada con el Estado, con la colonia, con la conquista, pero ya la máscara está tan puesta que a veces nos queda difícil seguir actuando sin la máscara. Entonces, ¿cómo reconocer de un lado que va a ser difícil, que transformar esto no va a ser de un día para otro y que descolonizarlo no es solamente tumbar la estatua, sino, como decía Manuel, que hacia adentro, ¿no? Cómo reconocer todas esas formas de poder que nos dominan y nos habitan y como decían el domingo en el encuentro, ¿no? Cómo hacer para que nuestras salidas no sean siempre la entrada a este sistema y a esta máscara que nos hace reproducir estas formas de dominación. ¿Vos querías decir algo más? Bueno, y nos siguen llegando preguntas de último minuto. Nos pregunta, después de la intervención de Diego Garrido, María Camila Botero dice, ¿creen que es válido resignificar los monumentos en vez de tumbarlos? Es que tumbarlos es resignificarlos. Tumbarlos es ponerlos en su lugar. Entonces, sí, pues hay una cantidad de maneras creativas de hacer esto, pero sí tumbar un monumento que lleva 500 años aplastándonos, es decir, nunca has debido estar ahí. Pero sí, en otro sentido es muy importante que no nos olvidemos de Sebastián de Belalcázar ni de Cristóbal Colón, pero en el lugar en el que deben estar. Mientras que ellos han estado arriba, y nos lo han metido arriba en el territorio de los imaginarios, los pueblos con todo su saber, su historia, memorias, permanecen en el olvido. Entonces estoy de acuerdo, hay que resignificarlos totalmente y tumbarlos es un camino. Hay que liberarse de esto antes de las bondades y los abrazos. Bueno, pues con esto entonces cerramos. Muchísimas gracias. Más bien abrimos, ¿no? Porque Pueblos en Camino, el trabajo de Manuel y Vilma, yo debo decirlo de corazón, realmente me parece que es autocrítico y es desde la autocrítica que uno realmente puede hacer crítica en este país y en cualquier lugar donde esté. Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos han escuchado y bueno, seguimos celebrando críticamente el Día de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias. Bye, Gracias, bye. gracias, un abrazo grande y una frase que les dejo. Los indígenas en el Día del Indio de Brasil pusieron una pancarta enorme que decía, cuando los indios descubrieron a los europeos, América no existía. Este paréntesis va a terminar. Unca, bye, bye. Un Bye. bye. Gracias, Supaychani. Yupachani.